fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, tengan muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a el programa que tenemos todos los lunes. Yo aquí me voy a enlazar también a través del Facebook para poder estar atento a alguna pregunta o alguna aportación. Bienvenidos todos ustedes de las redes sociales, los hermanos que ya están enlazados a través de Meet, y hoy también, hermanos, gracias por estar acá presencialmente, hermano Otto Pineda. Aleluya. Aprovechamos que anda acá hermano Tío realizando algunos trabajos y pues que comparta también el discipulado con nosotros. Pastor Iván, muchas gracias. Ronnie e Iván Cienfuegos. Vamos a hacer una oración para entrar en el tema, en el nombre de Cristo Jesús, y así poder discernir también el tiempo que vivimos y saber con el favor del Espíritu Santo lo que tenemos que hacer. Padre, te damos gracias por permitirnos estar acá una vez más enlazados, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por tu Santo Espíritu, Señor, en unidad, buscando, Señor, la revelación de tu palabra. Por favor, concédenos ese espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos la Escritura, para también discernir el tiempo, Señor, y conforme al consejo de la palabra, poder afrontar estos días finales y en este tema, Señor, tan necesario el poder comprender y advertir también, Señor, a las familias y en especial proteger a los más pequeños. Por favor, ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero contarles que, como lo anunciábamos esta tarde, vamos a abordar una tercera parte del tema que le hemos llamado así la corriente del Nilo. Para poder ubicarnos todos, quiero leer, o si me hacen favor de leer, los textos base de dónde fue que desprendimos para estudiar la palabra desde esta perspectiva. Si alguien me hace favor, Apocalipsis 12, 15 y 17. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, según conversábamos en la primera parte del tema, nos encontramos que la serpiente, que después evoluciona a convertirse en dragón, arroja agua de su boca, con el fin de arrastrar por la corriente a esta mujer que sabemos figura la iglesia, ¿verdad? Ya pues explicamos en las primeras partes del presente tema cómo esa mujer se describe con una vestidura de sol, la luna debajo de sus pies y 2 estrellas en su cabeza, relacionando con aquel sueño que tuvo José, en donde cuando Jacob le da la revelación le dice prácticamente que el sol es figura del papá, la luna figura de la mamá y las estrellas figura de los hermanos. De tal manera que cuando vemos la mujer de Apocalipsis 12, 15, está hablando de las familias desde una perspectiva dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, interesantemente, mirábamos que allá en el libro de Efesios 2, 1 y 2, dice que nosotros estábamos sin Cristo, muertos en delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Eso fue lo que nos llamó la atención. La corriente de este mundo lo que lleva y hacia donde conduce a través de delitos y pecados es a una vida de muerte. De tal manera que si el mundo en nuestro léxico cristiano y en cuanto a una figura, sabemos que se tipifica en la Escritura como Egipto.
De tal manera que cuando miramos la corriente del Nilo, el río Nilo, es la corriente del mundo. Por otro lado, nos llamó la atención que la palabra descendencia desde el griego es sperma, de tal manera que esa corriente que sale, esa agua que sale de la boca del dragón, lo que quiere es destruir el linaje, la descendencia, a los hijos, es decir, el remanente que siempre Dios tiene, ¿verdad?, en medio de su pueblo. ¿Voy bien? Muy bien. Amén. Ahora, por otro lado, y para poner el pie de imprenta con Éxodo 1:22 en cuanto a la figura que explicábamos allá en Apocalipsis 12:15 y lo que ya platicamos, dice que Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. De tal manera que, enlazando la figura con lo que describe Apocalipsis 12, podemos considerar que la corriente del mundo, la corriente de Egipto, es decir, el río Nilo, es una corriente de delitos y pecados. En ese orden de ideas, hicimos este pequeño gráfico en donde prácticamente el Nilo lleva una corriente de delitos y de pecados, que adrede puse unos colorcitos ahí que tipifican mucho la corriente del mundo que hoy está induciendo a tanta gente para vivir en esa maldad que lleva a muerte. Ok, así, ¿voy bien? ¿No voy tan rápido en el resumen introductorio? ¿O un poquito? ¿No? Vamos bien, ok. Hablamos también referente a la palabra delito, que desde el griego es paraptoma, que según el diccionario Strong dice que es un error intencional. O sea, no estamos hablando de aquellas equivocaciones que a veces tenemos como humanos, sino estamos hablando de una corriente que lo que provoca es que las personas cometan errores intencional o voluntariamente, que cometan ofensas. Según el diccionario Vine, dice que es un paso en falso. Entonces, la corriente del Nilo quiere que la gente dé pasos en falso. ¿Para qué? Para hacerlos tropezar, para hacerlos caer. Es una caída al lado. Entonces, aquí meditábamos y decir, ¿al lado de qué? Pues yo diría al lado del camino. Porque al lado del camino, conversábamos también, está la serpiente, está la prostituta y están varias cosas que describe la palabra. Dice, según Vine, empleado éticamente, denota una infracción, una desviación de la rectitud y la verdad. ¿Qué quiere provocar la corriente del Nilo o la corriente del mundo? Que el creyente se desvíe de la verdad, del camino recto en Cristo Jesús. Por otro lado, mirábamos también que la palabra pecado desde el griego es amartía, que según el diccionario Barclay dice que es un errar en el blanco, es un poder que somete al hombre. La corriente del Nilo, al cometer un delito, al cometer un error voluntariamente, a lo que va a llegar después es a someter a una esclavitud a la gente. Según el diccionario VDB Taller, es un equivocarse, un perder o desviarse de la senda de la rectitud y el honor. Por eso es que esto tiene tanto que ver con esa ideología satánica llamada LGTBQ+. Porque entonces prácticamente están desviando incluso a cristianos que han supuestamente conformado iglesias donde el pastor es un homosexual, donde no se les llama ya al pecado pecado, sino a la tolerancia de esta ideología promovida por las naciones. Es un equivocarse, es un perder o desviarse de la senda de la rectitud y el honor o hacer oír mal. Interesante que también este diccionario define la palabra amartía como un vagar por la ley de Dios o violar la ley de Dios.
Eso es a lo que lleva la corriente del Nilo, la corriente del mundo. Luego vinimos a ver las consecuencias de la corriente del Nilo. Y a mí estos textos me impresionan, porque dice Isaías 23, 2, 3 y 4, callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, tus mensajeros cruzan el mar y estuvieron en muchas aguas. Oigan cómo dice aquí. Sus ingresos eran el grano del Nilo y la cosecha del río, y ella era el mercado de las naciones. Qué impresionante. Cómo el mercado de las naciones, lo que todo el mundo hace, no es solo la inducción a que la gente peque, sino que les genera ganancias con cosas ilícitas y aberrantes. Pero oigan las consecuencias de la corriente del Nilo. Avergüénzate, Sidón, porque habla el mar, la fortaleza del mar, diciendo, no he estado de parto. ¡Hala, qué impresionante! ¿Eh? En otras palabras, por la corriente del Nilo, le digo sí al aborto. Ni he dado a luz. No he educado jóvenes. Y miren, la corriente del Nilo llevan a que se vuelvan rebeldes los jóvenes, que se vuelvan maleducados, incluso con el perdón, ¿verdad? Yo sé que no todos, pero antes de entrar al aire con el tema, el pastor Iván estuvo buscando media hora parqueo acá frente a la iglesia y me decía el pastor, no había, y bueno, se entiende que hay jóvenes universitarios llegando a esa casa de estudios, ¿verdad? Pero me decía, y con una educación impresionantemente escasa, con el perdón de los que sí son educados. Pero realmente ese es un problema en el mundo, de la corriente del mundo, llevar a la rebeldía, incluso la altivez. Aquí lo dice la Biblia, pues. Ni he criado vírgenes. Es impresionante, ¿verdad? La corriente del Nilo cómo lleva a que se pierda el valor de la virginidad. Ahora, eso es lo que pasa en el mundo. Sin embargo, mis amados, nosotros estamos en Cristo, ya no somos de este mundo, no estamos en el mundo, nosotros tenemos que estar en Sión. Por eso es tan importante que estemos conscientes de los resultados de los que se dejan llevar por la corriente del Nilo, pero también estar advertidos. En ese orden de ideas, ya hemos platicado un poco acerca de cómo es que esa corriente del Nilo, a través de películas, caricaturas, con contenido LGTBIQ+, videojuegos, hipersexualización, están arrastrando a mucha gente. No sé si de momento quisieran hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Sí, solo regresando un poquito a lo que veíamos en el pasaje anterior donde dice que, a ver, no he educado jóvenes, como viene en contraposición a aquel pasaje conocido de Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, se evidencia o se deja ver claramente la oposición a la enseñanza que como cada uno de nosotros como cristianos debemos llegar, ¿verdad? Pero cómo va sembrando esa doctrina falsa, ¿verdad? Pero más que falsa, evidente la forma de cómo quieren hacer cambiar la mentalidad de lo que estamos recibiendo, que el Señor nos guarde, ¿verdad? De todo eso, porque es evidente que va en contraposición de la enseñanza de la palabra. Sí, de hecho es un adoctrinamiento el que están pretendiendo hacer esta gente del LGBTIQ+, ¿verdad? Es un adoctrinamiento, por eso es de que allá en Apocalipsis dice que sale de la boca, sale una corriente de agua. El agua es figura de palabra, es figura de doctrina, ¿verdad? ¿Ya? Y lo que quiere es arrastrar a la mujer, que es la iglesia. De hecho, hoy por hoy miramos que hay iglesia, entre comillas, cristiana,
que la están arrastrando. La iglesia emergente, la iglesia pseudo cristiana, que, bueno, no vamos a hablar mucho de eso, ¿verdad? Pero que ya su líder máximo aboga por estas personas que nosotros de ninguna manera ni a ellos nadie condenamos, pero que sí les tenemos que decir claramente, como cualquiera otro que está sin Cristo, que lejos de Dios nada somos, y que tanto el homosexual como las lesbianas, los pedófilos, los zoodófilos, los borrachos, los fornicarios, los mentirosos, etcétera, no entran en el reino de Dios, ¿verdad? Ahora, el problema que se está afrontando es que ya no solo en el mundo esto se está tomando por bueno, por la llamada tolerancia que la gente debe de tener, sino que ahora resulta que los que predicamos la verdad, no la nuestra, sino la que es infalible y es eterna, esto es la palabra de Dios, ahora resulta que nosotros estamos dando lo que Naciones Unidas ha dispuesto a llamarle un discurso de odio. ¿Ya? Así nos catalogan a nosotros, los que decimos no al pecado, no a las aberraciones de tipo sexual y de ningún tipo. Entonces, si lo decimos, digamos, en mi caso, ay, espero que no nos vayan a cortar la transmisión, nos encerrarían como que estamos dando un discurso de odio y no estamos diciendo eso. El discurso que nosotros damos conforme a la palabra de Dios es un discurso de amor, misericordia y salvación en Cristo Jesús. En este orden de ideas, en esta noche yo quisiera que podamos ver un poco referente a lo que está pasando dentro de ese río del Nilo con respecto al grooming, la pedofilia y el abuso infantil. Los hermanos que me apoyan de un grupo de la iglesia que le hemos llamado Isacar me han ayudado a investigar un poco de esto. Por ejemplo, ¿qué es el grooming? La pedofilia y la explotación infantil. Dice este artículo, más que una forma de robar la inocencia. Ojo con esto porque no es solamente el ataque a la inocencia. La inocencia Dios la tiene en alta estima. Incluso el que vive en inocencia tiene una promesa que Dios lo protege. Entonces cuando se pierde la inocencia, obviamente ya con el conocimiento del Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas, entonces ahí se puede perder el que se haga manifiesta una promesa, como ya lo vamos a ver más adelante. Estas son amenazas hacia los menores que se llevan a cabo por medio de las redes sociales. ¿Qué es el grooming? Grooming es un acoso y abuso sexual online. A eso se refiere, esa palabra que por lo menos para mí es nueva y escuché hace pocos meses. Son formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño. De hecho, la gráfica que me anotaron es muy elocuente. Aquí está un niño tentado, tal vez un tanto travieso, pero del otro lado del enlace a través de la internet hay un mañoso. Entonces el grooming son formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual. Así sintetizado que es el grooming. ¿Cómo se da el grooming? Formas, por lo menos hay dos de cómo lo hacen. Uno, el engaño y el chantaje. En cuanto al engaño, el joven piensa que está hablando con un posible novio o novia, pero es falso. Entonces, por favor, jóvenes o niños, en el nombre de Jesús, que no te engañen. No pienses que porque tienes muchos likes o ya llegaste a 10, 15, 20, 100 o saber cuántos seguidores en tu muro de Facebook llamados amigos son tus amigos.
No, eso es un engaño. Como dijo alguien por ahí, creo que lo hemos comentado en algún trazo anterior, realmente como la sabiduría popular lo recita, ¿saben dónde se prueban los amigos? En los momentos de victoria, de alegría y en los momentos difíciles de la vida. Ahí se mira quién realmente es un amigo. Pero todos esos seguidores o amigos que tienes en Facebook, cuidado. Puede ser gente falsa con malas intenciones. Entonces el grooming lo hacen a través del engaño, haciendo pensar que estás hablando incluso hay algunos que se enamoran a través de Facebook, ¿verdad? Y les ponen fotos que con el perdón, mis hermanos, pero yo sí he visto algunos perfiles de hermanos de la iglesia que se ven así diferentes. Ok, gracias. Ahorita voy a dar el tiempo. Es mi hijito. Hola, hijo, Dios te bendiga. Pero yo la vez pasada le pregunté a unos hermanos, miren, les dije yo, el hermano tal, les dije, es el de este perfil. Y se rieron, sí, pastor, pero puso filtros. Se ve diferente de la realidad, o sea, como que viniera yo y me poniera un filtro en mi muro de Facebook y salgo con ojos azules y canche, va. Yo creo que, pues una broma, una travesura, pero ya querer aparentar lo que no es, me parece que eso es parte de la corriente del mundo. Carlitos quería decir algo. Te escuchamos, hijo. Buenas noches, gracias, Padre, les bendiga. Sí, fíjate que interesantemente esto que enseñas ahora vendría a cumplir la profecía que está escrita en Isaías capítulo 19, del 1 al 15. Ajá. Más precisamente el capítulo 19, versículos 8 y 9. Leyéndolo así rápidamente, fíjate que dice: se lamentarán los pescadores y harán duelo todos los que echan anzuelo en el Nilo. Los que extienden sus redes sobre las aguas desfallecerán. Serán confundidos los que trabajan el lino cardado y los tejedores de tela blanca. Ahora, lo interesante es que dice los que extienden sus redes. O sea que parte de las redes que se ven en el Nilo, que son anzuelos que están cazando almas, serían estas formas de utilizar las redes sociales que estás mencionando tú ahora. Y esa profecía es justamente lo que tú mencionas, porque es inclusive una profecía en contra de Egipto, en contra del mundo. Wow. Quería mencionar. Gracias por la aportación. Isaías, ¿qué dijiste? 19:8. 19, el 8 y el 9. Gracias. Se los dejo en pantalla, mis hermanos. Vale la pena darle una repasadita en casa, ¿va? Por lo que estamos hablando, tratando de discernir el tiempo final y los peligros, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que los últimos, incluso hay una versión que dice que en los últimos días sería difícil ser cristiano. Así dice una versión. ¿Verdad? Gracias. Entonces, el grooming, volviendo al asunto dice que se da de otra manera, el chantaje, en donde el adulto chantajea al joven con información sensible o con fotos de aspecto sexual. ¿Cómo así? Enlazan de alguna manera con un perfil falso y empiezan las palabras seductoras. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás vestido? Mándame una foto de dónde estás ahorita. Incluso generalmente padres de familia, yo les sugiero a ustedes que estén atentos al uso de los dispositivos, computadoras, tablets, celulares que sirven para investigar ahora a nuestros más jóvenes. En tiempo del hermano Otto iba a la biblioteca, ¿verdad? Llegabas donde doña bibliotecaria, uno llegaba, me puede dar un libro tal y así te lo llevaban y a buscar y a buscar. Es más, en los tiempos del hermano Iván, no había puras estelas. Pero Estela, doña Estela, pues se llamaba la bibliotecaria. Pero era otro mundo. Pero hoy está al alcance de un clic. Ahora, ¿a qué me quería referir?
Que entonces, amados padres de familia, yo sí sugiero, y no sé si alguno se va a desconectar, ¿va? Pero yo sí sugeriría que a tal hora, ok, me das tu dispositivo, lo apagamos y ya. Porque es muy común que incluso fracasen los estudiantes porque se quedan hasta altas horas de la noche usando sus dispositivos electrónicos, pero aunque se podría hablar varias cosas, a lo que yo me quiero referir es que entonces empiezan a dar conversaciones ocultas, ¿ya? En donde, ¿qué estás haciendo? Ya estás en la cama, mándame una foto, de repente ya piden más y más, un desnudo, y el ingenuo cae en la red, cae en la trampa, se las envía y después lo chantajean. Si no te veo en tal lugar, si no haces tal cosa, esto te lo voy a publicar en las redes. Y si hay un resabio todavía de vergüenza, por lo menos, entonces ahí los hacen ceder a otras cosas peores. No sé si alguien pidió la palabra. Ok, muchas gracias, excelente. Ok, avancemos. Acá precisamente yo quiero mostrarles un video, una empresa de telefonía, que por cierto pues ya no está en Guatemala, creo yo, pero muy interesante. Pongámosle atención, el video tiene información videográfica y una musiquilla, entonces yo voy a leer lo que se va narrando en el video. Miren esta advertencia de esta empresa. Está un muchacho viendo una foto supuestamente de una jovencita. Hola mía, ¿cómo estás? Le escribe. Estoy aburrida, le contesta ella. Está el supuesto muchacho y la supuesta joven. A ver, mándame foto. ¿Foto de qué? De lo que estás haciendo. Se empiezan a mandar fotos, semidesnudos, supuestamente. ¡Epa! ¡Oh! ¡Sos lindo! ¿Estás ahí? Otro momento hablándole, ¿no? Te quiero preguntar algo. Sí, ¿qué pasó? ¿Cuándo nos vamos a conocer? Viernes, en la plaza del centro. Dale, ¿cómo vas a ir vestido? ¿Con una campera negra? ¿Con una chompa? Yo de rosa. Y sacan en este video cómo se preparan algunos jovencitos, ¿verdad? Emocionados porque alguien les está pasando balón en las redes. Una necesidad que mucho se da en la adolescencia, ¿va? Pero miren esto tan interesante que sacó esta empresa de telefonía como un aviso, una alerta. Ojo, porque esta es la parte muy elocuente del grooming y a lo que nos estamos refiriendo. La cara de susto. Porque cuando mira al muchacho de chaqueta negra es un viejo mañoso. Pero cuando él la ve a ella, supuestamente es otro viejo mañoso. Que los dos quisieron tender trampa y que si se encontraron. Dice, miles de adultos se hacen pasar por chicos para acosar a otros. Son tantos que incluso entre ellos se podrían encontrar. No aceptes solicitudes de perfiles dudosos. Y yo le sumaría a esto, no aceptes dar información que no tienes que dar a través de tus redes sociales. Interesante el video, ¿eh? Entonces, hermanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, padres de familia, revísenle a sus hijos. ¿Por qué no tener la clave del teléfono?
Ay, no, pastor, que quiero mi espacio. Con mucho gusto, cuando tengan la madurez y la responsabilidad suficiente, considero yo. Porque el que, como dicen en mi pueblo, el que nada debe, nada teme. Y el mundo que ustedes jóvenes y niños están enfrentando o estamos enfrentando, realmente no es nada fácil de afrontar. Y menos con la inmadurez de la juventud. ¿Cuántos niños o niñas han sido violados porque les tienden una trampa a través de las redes sociales? Se escapan incluso tal vez hasta de la escuela o dicen que van a ir con sus amiguitos a un centro comercial y aún en centros comerciales. Yo les conté la vez pasada, hay uno en Guatemala que entre que fue llevado a la quiebra y entre que lo cerraron porque se daban varios casos de violaciones y situaciones lamentables con jóvenes. No sé si alguien quiera decir algo. Me dejó pensando Ese video. ese video. Pastor, ¿no quieres aportar algo? Preocupante, ¿verdad, hermano? Es que, ¿cómo decirlo, pues? Para que no se oiga tan, que no se, bueno, en un lugar recreativo de Estados Unidos muy famoso, Ajá. hace algunos días se perdió una niña Mm, de un país centroamericano y no apareció. Eh, y pues la mamá luchó y todo y no apareció. Entonces, para aplacar el escándalo. el escándalo, llevaron a uno de los jugadores más famosos, ¿va? Con su familia, ¿va? Que fueran a pasear, vaya, como que a decir no pasa nada, ¿va? Pero entonces el peligro para los niños, sí, Dios, va más allá de lo que nosotros tal vez alcanzamos a imaginar, ¿va? Y Sí. a pensar, porque así lo hicieron, ¿va? Como decimos en buen chapín, le taparon el ojo al macho, ¿va? Porque sí, y no aparece en cámara, nada, pero la mamá preocupada, ¿va? Pero se desapareció la niña. Jesús bendito. Bien Sí, hombre. peligroso. La verdad que estamos enfrentando un mundo que la Biblia Dios dejó proféticamente escrito, que vendría a ser difícil. Pero tenemos, gracias al Señor, la lámpara de la palabra que alumbra nuestros pies para poder saber en dónde caminar en medio de tantas tinieblas. Ok, ¿por qué proteger la inocencia? Éxodo 23:7 dice, aléjate de acusación falsa y no mates al inocente ni al justo, porque yo no absolveré al culpable. Bueno, aquí es una advertencia de que no hay que matar la inocencia. Es decir, aquí habla en lo literalmente físico, que no hay que hacerlo, pero tampoco matar la inocencia en los niños. Creo que hablamos un poquitito lo referente al tema de la inocencia cuando, creo en la segunda parte hablamos un poco de la hipersexualización, porque es importante proteger a los niños en su inocencia. La Biblia dice, por ejemplo, que no hay que despertar el amor antes de tiempo. ¿Ya? Pero lo que me llamó la atención también en el libro de Daniel 6:22 es que dice la palabra, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. Entonces me llamó la atención que cuando se protege la inocencia, Dios se levanta a favor del inocente. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? ¿Qué es lo que quiere hacer Faraón al echar a la corriente del mundo a los niños y a los jóvenes? Que por un derecho legal, ahorita que se nos estuvo equipando bastante en el retiro de administración y liberación, se les cede un derecho legal. Miren, hermanos, es impresionante. Yo recuerdo el caso de una persona, una conocida, que llevó una vida sexual desordenada. Y cuando miramos a su hija, tal vez la niña tendría entre 6 años, a lo sumo 8 años,
la niña ya se vestía tan provocativamente como una adolescente loca. O sea, ya la niña, aunque mentalmente quizás no estaba tan claro de lo mal que ya se estaba vistiendo, ya prácticamente habían cedido derecho a sus padres por su mala conducta. No sé si me va a entender. Entonces, al estar así, el enemigo aprovecha, porque incluso empieza a poner receptores para que otro que tiene el mismo problema, entonces se busquen entre ellos. Miren, esto es más o menos como los homosexuales o las lesbianas. ¿Cómo se reconocen ellos? Aparte de, porque hay algunos que en sus manerismos es evidente, pero hay otros que no se les nota. Pero ¿cómo es que una persona que tiene ese problema puede identificar a otra con facilidad? Porque en lo espiritual ellos se huelen, digamos, ¿verdad? No sé si hay alguien que quiera aportar algo o preguntar. En Facebook, gracias, dice, la tecnología está muy avanzada y los padres de familia no se pueden quedar atrás. Deben actualizarse también para poder entender y controlar a sus hijos. Amén. Lamentablemente las redes son el medio que se ha utilizado para cometer delitos de agresión sexual, violación, secuestros, femicidios, trata de personas, etc. En un video pedófilo que abuso de muchos niños comentaba que sus víctimas eran aquellos que no tenían una figura paterna o de autoridad que no le dificultara sus planes, tristemente. Gracias, hermana Naomi, por la aportación. Sí, y yo, pues como pastor, ¿verdad? De el rebaño que el Señor por misericordia me ha puesto a pastorear, por eso es de que damos estos temas también. Y por eso es de que animo en el nombre de Cristo Jesús, como bien dice mi hermana Naomi, a que los padres asuman su responsabilidad, pero también sé que tengo algunos casos de jóvenes que están luchando por salir adelante solos. Pues cómo quisiera yo que puedan tomar en cuenta el consejo pastoral para el resguardo de sus vidas. Carlitos, ¿quieres decir algo? Algo breve también, gracias, Juan. Lo que a mí me llama la atención, fíjate que precisamente pues las redes, como mencionaba en el libro de Isaías, pareciera que estas redes están realmente siendo una red que es por parte de Egipto para diferentes objetivos, dentro de los cuales estamos viendo que es el robo de la inocencia. Pero lo que quería mencionar y hacer una intervención bien breve es que el hecho de que ellos estén quitando la inocencia por medio de la sexualidad no es ninguna coincidencia tampoco y no es algo que esté siendo coincidencia, sino que es algo bien pensado, porque cuando nosotros vemos en la Biblia, desde el inicio, cuando en el Génesis se le quita la inocencia a Adán y a Eva, lo primero que ellos se dan cuenta es la desnudez. O sea, a mí me llamó la atención porque el hecho de que se les quite la inocencia por medio del pecado sexual les abre a ellos el mundo para todos los demás pecados, dentro de los cuales viene el homicidio, los celos, la envidia, la contienda, un montón de cosas. Entonces no es coincidencia que se esté haciendo el ataque por medio de las redes y no es coincidencia que el ataque vaya dirigido al aspecto sexual, porque pareciera ser como una puerta para el resto de pecados. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Sí, mira, realmente lo digo con mucho temor y respeto a nuestro Dios, pero honestamente en la iglesia del Señor Jesucristo encontramos que mucho, como bien dijiste tú, lo que el enemigo aprovecha es precisamente cuando se le abre la puerta a través del pecado sexual. Y se pueden venir un montón de consecuencias y otro montón de problemas. Ok, gracias por la aportación. Vamos a avanzar aquí a ver de qué se trata la pedofilia. El trastorno pedófilo se caracteriza por la presencia de fantasías, impulsos o comportamientos sexualmente excitantes relacionados con los niños. A eso se le llama pedofilia. Por lo general hasta los 13 años de edad.
Es decir, que un adulto está morbosamente incitado para meterse a cometer aberraciones sexuales con niños. Eso es pedofilia. Incluso se ha dicho ya un día de la pedofilia. Dice, desde 1997, adultos que buscan poder tener relaciones sexuales consensuadas con menores de edad conmemoran cada 24 de junio lo que denominan ya como el Día del Orgullo Pedófilo. Es que es una cosa que nos asombra, ¿ah? Y esa es la mentalidad del mundo. Incluso hay una organización llamada MAP, el aberrante movimiento que busca que la pedofilia sea aceptada como una orientación sexual. Estas son palabras, hermano, estas son palabras de agenda. La promoción de todo lo que encierra esa aceptación del matrimonio igualitario y todas esas cosas que en LGBTQ+, pues se incluye mucha iniquidad y aberraciones, porque a los pedófilos todavía no los aceptan. Ese mismo grupo todavía no les acepta su llamado orgullo pedófilo. Pero ya hay una asociación que está impulsando, así como cuando los grupos de ese que se consolidaron y que ahora lo reconocen las naciones como buenos, así estos están dándole, empujando. Dice que la pedofilia sea aceptada como una orientación sexual y la exposición al abuso infantil en redes sociales. Dice, ¿cuál es su filosofía o pensamiento? Puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12 añitos. Mientras no cometas delitos, puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón. Es parte del discurso de los simpatizantes del MAP, que en español significa persona que se siente atraída por menores, o se entiende. Hermanos, eso es el mundo que estamos enfrentando. El boom en el carnaval de Brasil ahorita Ajá. fue una imagen donde el diablo, que el Señor lo reprenda, se paró sobre el mundo, ¿va? Y él como dominando el mundo. Okay. Pero el otro que sorprendió al mundo es que hubo una carroza, por decirlo así, ¿cómo le digo? Una escuela de samba, pero de niñas ya vestidas como se visten las grandes. O desvestidas. Más bien desvestidas. Pero eso fue el... Exacto. Eso sería, entraría dentro de la hipersexualización, sí. Porque entonces, incluso ya sea las adolescentes hasta cierta inocencia, pero especialmente los padres, porque quieren obtener ganancias a través de la exposición en ese tipo de desórdenes, como la hipersexualización. Qué terrible, vos. Pero eso fue así, wow, qué bonito. Ya. Pero en lo que usted mencionaba, ¿qué pasiones va a despertar en un pedófilo? Sí, claro. Sí, claro. ¿Querías decir algo, Carlitos? Sí, rápido también. Ahí mandé un texto que está en el libro de Levíticos. A mí lo que me llama la atención, como estamos hablando de un escenario escatológico, y hemos aprendido que lo que se vio al inicio de la iglesia se vio al final, y lo que se le indicó a Israel es una figura de lo que se le está indicando a la iglesia. En el libro de Levítico, cuando el Señor le da las instrucciones a Israel, le dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, como hacen en el mundo, podríamos decir ahorita, ni como hacen en esta tierra. Y cuando uno lee esas instrucciones del capítulo 18, se deja ver que ese Egipto, ese mundo, ya estaba en una depravación tremenda, porque ahí habla de padres con hijos, hijas con madres, o sea, habla de una cosa tremenda. Y entonces deja ver que al final, cuando la iglesia ya esté en los tiempos finales, va a ser como en el inicio, y este es el inicio, y ahí miras todo tipo de depravación sexual. Eso me llama la atención porque tenemos que, literal, o sea, este tema puede sonar un poco incómodo para la gente, pero es necesario hablarlo, porque es lo que viene, o sea, y lo que probablemente ya está. Ya está.
Gracias por la aportación. Levítico 18, ¿qué sería la cita? En el 10 18 del 1 al 15 igual. Bueno, del encabezado. del encabezado. En la versión de las Américas dice relaciones sexuales ilícitas. Sí. El título del... Sí, y fíjate que como bien decía Carlitos, ¿verdad? Por principio bíblico, Dios explica el final desde el principio. Entonces, ¿qué miramos en la iglesia del principio? Que el apóstol Pablo le da la gran regañada a los de Corinto, porque estaban cometiendo incesto y no los corregían. En la iglesia de Corinto, si no mal Sí, recuerdo. porque estás con la mujer de tu papá, le dice, de tu padre, algo así. Me parece Ujú. un incesto. ¿Ah? Sí. Y Sí, y ahí eso habla estaba, pues, de hecho, descrito en la ley. Entonces, hermanos, tenemos que estar alertas. Esto está pasando ya. Dice que el MAP es la sigla con la cual esas personas se tratan de diferenciar de los pederastras, ya que, según su visión, la atracción hacia menores de edad es una orientación sexual que debería ser aceptada por la sociedad. ¿Qué niño en su ingenuidad? Miren, yo no sé si a ustedes les pasó, pero ¿cuántos niños en su inocencia se enamoran de su maestra? Primero, segundo, primaria. Ya, pero hay que orientarlos, hay que explicarles, primero sos niño. Yo me recuerdo que mi profesora, hasta me gustaría mencionar su nombre para honrarla, excelente maestra. La voy a decir, la señora Doris, de aquí de Chimaltenango. Ah, la señora Doris, cómo me recuerdo yo que corregía a los niños que eran meros, llamémosle vivarachos, ¿va? Tercero primaria, me recuerdo yo. Y andaban ahí que de novios y de que noviecitas, decía la señora, y ustedes patojitos, decía, pero ni limpiarse bien pueden, ni sonarse bien pueden. Ya están pensando en cosas que para ustedes no son. Pero ahora yo veo que hay familias cristianas que a sus hijos así chiquititos ya hasta los están promoviendo para ver de niños, para ver qué consiguen. Eso no puede ser. Bueno, volviendo al asunto. Entonces, estos del MAP dice que pelean porque quieren instituir la ideología de una orientación sexual que debería ser aceptada por la sociedad. Se dividen en dos categorías, pro-contact y anti-contact. Tienen tres objetivos. Primero, ser aceptado socialmente. Segundo, que la Organización Mundial de la Salud remueva la pedofilia de su lista de trastornos mentales, que por cierto, esto lo lograron hacer los LGBTQ+, porque el homosexualismo, el lesbianismo y todo lo que esa cosa encierra, todas esas eran enfermedades mentales hasta durante los años 70. De hecho, hasta tengo un esquema. Déjenme ver si lo logro. No, pero me va a llevar mucho tiempo. Eso, si Dios lo permite, creo que vamos a predicar a un grupo de jóvenes el miércoles. Espero que los hermanos servidores pudieran apoyarnos, porque sí me gustaría transmitir el mensaje. Le vamos a hablar a la juventud, 7 de la mañana. Empieza, me parece, el culto aquí en la iglesia. Y yo quiero mostrarles cómo la involución del pensamiento humano, porque estas eran enfermedades mentales. Y la Organización Mundial de la Salud, creo que en los años 90, dijo que ya no era enfermedad mental. Hoy estamos en el 2024 y ahora se aplaude a todos esos, perdonen hermanos, pero me voy a basar en palabras científicas, aunque mi fundamento obviamente es la palabra de Dios. Lo que Dios dice de todo eso es que son aberraciones, que son iniquidades. Pero la ciencia hasta los años 70, 80 las catalogaba como enfermedades mentales. Hoy por hoy todavía, según este reporte al año 2020, todavía la Organización Mundial de la Salud la considera una enfermedad mental. Lástima que ya no consideran el resto.
Y finalmente dice que sean incluidos dentro del movimiento LGTBQ+, movimiento que en reiteradas ocasiones ha condenado exhaustivamente los intentos del MAP por enmarcarse como una disidencia sexoafectiva. ¿Cómo no? Es irónico, ¿ah? Los LGTBQ+, queriendo tener ellos la solvencia moral para decir que es bueno y que es malo. Sin Cristo no se puede. Padre Santo, mande. Levantaron la manita. Estamos acá, hermanos, al tanto. Amado, te escuchamos. Hola hermano, buenas noches. Gracias por el tiempo. No quería dejar pasar la oportunidad para contarle algo. Fíjate que tengo la oportunidad de trabajar en educación y me toca ver mucha parte del área de disciplina. Y he tenido una experiencia con diferentes padres de familia, pero me sorprendía algo en especial, que cuando platico con ellos muchos se presentan como soy cristiano, voy a la iglesia, vamos a la iglesia, y son jóvenes que están metidos en algún momento en algún tipo de problemas, en la línea de lo que usted comenta, por el uso del mal manejo de las redes sociales y los dispositivos. Y me sorprende porque cuando hago invitación, muchas veces ya hemos revisado nuestros teléfonos y cosas así por todos los problemas que se dan. Y los muchachos usan los dispositivos en horarios que los papás creen que no lo están haciendo. 11 de la noche en adelante. Y todas estas personas, pues siempre que empezamos a platicar, se presentan como cristianos, que van a la iglesia y toda la cuestión, y no saben la otra vida que tienen sus hijos de repente, ¿verdad? Y es importante, creo yo, hacerle el llamado a todos los padres de familia, principalmente de la iglesia, para que estén pendientes de esos dispositivos y los horarios en los que los están utilizando, porque empiezan como juegos y terminan en una de problemas bien fuertes. Sí. Y algo que es muy característico, y ha sido característico para mí en los últimos días, que todos hablan de que tienen que respetar la privacidad de sus hijos. Y que por eso ellos no se dan cuenta. Algo que está bien fuerte hoy, después de pandemia, hemos podido notar, es muchachos que se encierran, ven cosas, y muchos de ellos han optado por cortarse y lastimarse, que yo creo que ya viene siendo como que algo así como masoquismo, ¿verdad? Hacerse daño, porque se lo hacen un daño así fuerte. Entonces sí quería dar esa aportación y gracias por el tiempo. Gracias, hermano. Sí, tú ratificas lo que pues les aconsejaba a los padres de familia, porque como bien también comentaba, creo, hermana Naomi, la recomendación de que no haya una brecha generacional, ¿ya? En donde es necesario que los padres de familia vayamos aprendiendo a utilizar los dispositivos y a supervisar lo que ven nuestros hijos. Gracias, hermano. Y bueno, tú que estás en el medio, ratificas que están pasando situaciones, hermanos, que yo les ruego a Dios ponga guarda en mi boca y mucha prudencia, porque como pastor tengo que atender casos. Y sé que se están afrontando cosas complicadas en los hogares. Ok, vamos a tratar de avanzar. Me gustaría por lo menos terminar esta parte. Wow. Bueno, vamos a ver. Dice, incluso tienen su propia bandera, la cual es prácticamente un plagio a la bandera trans. Miren, es que hasta entre ellos se pelean, ¿va? Esta se compone por usar los colores rosado, azul, blanco y amarillo. El rosado representa a las niñas, el azul a los niños, el blanco en el centro con el fin de señalar que esta atracción no es impura. Y el amarillo hace referencia a que son personas en desarrollo, etapas de crecimiento de las y los menores. O sea, toda una filosofía, ¿va? Y tremendo cómo es eso de las banderas, tan simbólico.
Miren pues, en la palabra de Dios hemos aprendido que las banderas, obviamente en un rema que da el Espíritu Santo por la fe, se ocupan a manera de hacer señales en el mundo espiritual. Pero eso lo conoce el enemigo. Por eso es tan importante para ese tipo de movimientos levantar su bandera. Porque aunque no manejen del todo o nada del mundo espiritual, sí están haciendo señales a potestades caídas para que los visiten. El hermano decía masoquismo, pero ahí va más allá del masoquismo, hermanos. Ahí es que hay una incursión de algún espíritu inmundo o incluso como se nos enseñó ahora en el equipamiento de liberación, después de que hay una constante invasión de espíritus inmundos, se puede llegar a que una persona pare con un demonio cardíaco. Ok, vamos a ver qué más dice el artículo. Dentro de las páginas de Facebook, Twitter y otras redes sociales, menos conocidas como Liki, una aplicación parecida a TikTok, estas personas han buscado unirse bajo la consigna MAP o MOP, Movimiento de Orgullo Pedófilo, y usan hashtags como MAPRIX, MAPRIDE, gracias a vos, MAPOSITIVITY. Perdón, hermanos, por mi inglés, pero no lo practico mucho. Otro sitio ya eliminado, LGMAP, publicó que MAP no promueve a los pederastas. Si le quieren tapar el sol con un dedo, ¿va? El objetivo del movimiento es que se permitan las relaciones entre un adulto y un niño. Padre Santo. Un niño tiene la edad suficiente para amar y un adulto la responsabilidad de mantener una relación. Miren qué pensamientos tan sucios y tan peligrosos. Porque si no se tiene la luz de Dios en la vida, alguien puede pensar que hay razón en lo que expone. Los pederastas son abusadores de niños y aquí no toleramos esas cosas, dicen ellos mismos. ¡Hala! Impresionante, ¿va? Según ellos, lo que busca MAP es que se normalice la relación entre un adulto y un infante, ya que sería el amor desde un enfoque científico, dice. Versículo aquí, como bien dice Daniel, y en los últimos días, dicen algunas versiones, la iniquidad aumentará, pero otras escriben, la ciencia aumentará. Entonces aquí el equivalente, conforme a la palabra, a lo que ellos quieren dar como un avance científico, es iniquidad. No se le puede llamar de otra manera. ¿Sí? Lo que ellos dicen ahí, que los pederastas abusan de los niños, pero ya este movimiento como que fuera algo consensuado, como Sí, que los o sea, dos. como quien dice, hay un adulto que le gustó un niño y logran seducir al niño para que el niño consienta que tengan relaciones sexuales. Entonces, para ellos eso no es pederastría. O sea, según ellos, ¿va? Según ellos, vamos. Terrible. Tenemos aquí un gráfico para poder ir como aterrizando y, me queda un minuto, vamos a ver. Lo que debes saber del MAP, el movimiento que quiere legalizar la pedofilia. MAP, ahí está en inglés. Léelo, Ronnie, vos que tenés buen inglés. Acá, MAP. Dice minor attracted person. Ok, en español, persona atraída por menores. MOP, Movimiento de Orgullo Pedófilo, que buscan ser aceptados socialmente, que la OMS remueva la pedofilia de su lista de trastornos mentales y ser incluidos dentro del movimiento LGTBQ+, al considerarse una orientación sexual. ¿Cómo ocupan los términos tan peligrosos, ¿verdad? Orientación sexual. Terrible. Bueno, ahí está algo de la bandera. Ojo con estos símbolos, porque a veces en ignorancia se ocupan en los que le llaman emojis. Ahí algunos los ocupan.
¿Y qué importa? Sí importa, hermanos. Es que se pueden dar puntos de contacto. Sí importa. Entonces, si ya tenemos conocimiento, entonces debemos de tener cuidado, y especialmente los más jóvenes. Bueno, vamos a ver. Quisiera avanzar un poquitito más. No sé si ustedes tuvieran unos 5 minutos. ¿O tío, 5? Iván, 10. Ronnie, 5. Ya me dieron 20. Muchas gracias. Ok, solo quisiera presentar algunos datos para ir cerrando. Alarmante incremento del abuso sexual infantil online. Oigan esto, con un 87% más de denuncias desde 2019. Desde principios del 2023 han aumentado los casos de agresores que utilizan inteligencia artificial generativa para crear material de abuso sexual infantil y explotar a los niños, según el informe de We Protect Global Alliance, recién publicado. El último informe de esta institución muestra un aumento del 87% en el material de abuso sexual infantil denunciado desde 2019, con más de 32 millones de denuncias en todo el mundo. O sea, esto es una epidemia mental. Por eso es tan importante que no nos dejemos llevar por la corriente del mundo, hermanos. Por favor, en el nombre de Jesús, estemos conscientes de todo lo que arrastra el agua que salió de la boca del dragón. El informe, que ofrece una visión crítica de las amenazas a las que se enfrentan los niños online en 2023, también revela que ha habido un aumento del 360% en las imágenes sexuales autogeneradas de niños de 7 a 10 años entre 2020 y 2022. O sea, lamentablemente ahora los mismos niños y jóvenes, dejando por un lado en este momento, se vuelven los mismos productores y actores de pornografía. Incluso algunos lo están haciendo porque buscan los likes, que después se les puede convertir en dividendos. Hermano, es terrible. Por la multitud de tus contrataciones, le dijo el Señor a Luzbelva. Entonces, todo esto va asociado también con el amor al dinero. También revela que las conversaciones con niños en plataformas de juegos sociales, ojo con esos juegos, pueden convertirse en situaciones de grooming de alto riesgo en 19 segundos, con un tiempo medio de grooming de 45 minutos. Y eso, yo la verdad que no entiendo un poco, pero hay juegos ahora que pueden estar con su dispositivo alguien en Chimaltenango, otro puede estar en Ucrania, no hay bombazos. O sea, otro puede estar en Estados Unidos y entonces empiezan a jugar. Y en medio de todo ese movimiento que despierta una curiosidad, se pueden dar situaciones de grooming. Terrible. Ok, yo tengo que cerrar por causa del tiempo. Hermanos, yo quisiera dejar hasta aquí el tema y de una vez extender la invitación, porque vimos las consecuencias de las aguas del Nilo, allá en Isaías, las aportaciones que tuvimos, pero tenemos que ver también cómo se protege a los niños en medio del mundo. Sin embargo, eso lo dejaremos para, si Dios lo permite, otro discipulado en el trazo. Solo quiero cerrar con este texto, Éxodo 4:9. Y sucederá que si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca. Y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre la tierra seca. Dios está advirtiendo que el agua del Nilo, que la corriente del mundo, se convierte en sangre sobre la tierra. Lleva a muerte.
que si me permite parafrasear, diríamos que el agua del Nilo sobre la tierra se convierte en sangre. Esto vendrían a ser asesinatos, léanse abortos y o muerte de la inocencia. A eso lleva la corriente del mundo. Así que en el nombre de Jesús, por favor, les suplico a los padres de familia que estén atentos a lo que ven sus hijos, y a ustedes jóvenes y niños que no se dejen arrastrar por la corriente del mundo. Si estás con contactos o tú eres dado a tener, a ver sitios en donde te encuentras o tienes ya amigos que te inducen al pecado sexual, que te están pidiendo, incluso oí yo hace ya un par de años que le piden su pack. Le dicen, dame tu pack. ¿Qué es el pack? Son desnudos. Son fotos que se dan entre niños. Y así es como se quieren hacer amigos ahora. Entonces, por favor, hermanos, en el nombre de Jesús, les suplico que seamos más cuidadosos los adultos para proteger a los niños, y los niños y jóvenes también, pues hagan su parte. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí por causa del tiempo. Les agradezco mucho que se hayan podido sintonizar, y especialmente que busquemos al Señor, hermanos. Que haya un interés de llevar a la práctica la palabra en lo personal, pero que también cumplamos con el mandato de ir y predicar el evangelio a todo lugar. Si tú tienes un amiguito que sabes que está metido en esa corriente, háblale del Señor. Háblale que en Cristo hay misericordia y Dios lo puede salvar también. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche tan bendecida. Rogamos, Señor, que tu sangre preciosa nos cubra, y especialmente, Señor, que aquellos jóvenes y niños que han sido confundidos o arrastrados por esa corriente del Nilo, que les extiendas tus cuerdas de amor y de misericordia para que salgan de ahí. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos servidores que hoy han hecho posible esta transmisión, y a mis hermanos que hoy han estado acá también presencialmente en el estudio. Te ruego, Señor, que los bendigas y que a todos nos lleves con paz y bendición de vuelta a casa. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Nos vemos acá en la iglesia con los que somos parte de esta casa del Señor, y pues ustedes que nos sintonizan en algún otro lugar, les bendecimos en el nombre de Jesús. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas